¿Cuánto está costando la guerra de Rusia y Ucrania? La guerra en Ucrania ya lleva bastante tiempo vigente, por ende muchos nos preguntamos el costo económico para el gobierno de Vladimir Putin. Y pues este sigue en aumento, incluso hay una cifra estimada que apunta a medios europeos de comunicación, $1,000 millones por día. Suena excesivo, pero cuando se contabilizan ítems como vehículos de guerra y combustible, armamento y municiones, sueldos y equipamientos de soldados, así como indemnizaciones a sus parientes, reposición del material bélico perdido, dentro de un largo listado la cifra resulta creíble. Por eso es que a continuación te daré un panorama de los montos en tropas, tanques y armamento que le está costando realmente a Rusia la invasión de Ucrania, según el semanario alemán Focus. Varias fuentes estimaron que antes de la guerra eran entre 150,000 y 200,000 los soldados rusos destinados a la invasión en Ucrania. El consultor y autor Tommy Aunem, consultado por Focus, tomó de base para sus cálculos de costos la cifra de 190,000 soldados rusos, que a su vez necesitan 19,000 vehículos de combate en Ucrania. Estas cifras pueden no ser exactas, pero en todo caso se desvían en unos pocos cientos, por lo que se utilizan como base para el cálculo que sigue. Según la lógica de batalla rusa, los vehículos deben proporcionar espacios para cada soldado. Se pueden asumir estos porcentajes y números de vehículos: 30% de tanques, 5,700 piezas; 20% de artillería, 3,800 piezas; 10% de otros vehículos, por ejemplo, vehículos de defensa aérea, de mando o de reparación, 1,900 unidades. Si todas las armas de guerra se disparan, Rusia paga más de $700 millones por munición en un día. Así que un factor importante que determina los costos de Rusia es la cantidad que se dispara realmente en Ucrania. Uno de los factores es el de los misiles. El 28 de abril, Forbes Magazine publicó un cálculo que supone un mínimo de $7,500 millones en gastos de misiles para el 28 de abril, calculado hasta 62 días de guerra hasta esa fecha. Esto resulta en $120 millones en costos diarios de misiles. Costo máximo diario, $120 millones. Combustible. El combustible le cuesta a Putin hasta $15 millones al día. Los mayores devoradores de combustible son los tanques con sus 1,100 litros. Con el llenado de una cisterna al día, 5,700 cisternas utilizan 6,3 millones de litros diarios. Esto supone uno de los costos de la misma cuantía, es decir, unos $6,3 millones. Coste máximo diario, $120 millones. Los aviones de combate rusos también tienen un alto índice de consumo. Al principio de la guerra se realizaban unas 200 misiones diarias y subieron a 300 a mediados de marzo. Para obtener un cálculo concluyente se suponen 267 misiones diarias, con un consumo de entre 4 aviones de ataque terrestres más pequeños y 10 cazas bimotores, toneladas de combustible por misión. Esto se traduce en un consumo diario de unos 2,3 millones de litros, y Aonen calcula con $1 por litro. Costo máximo diario, $2,3 millones. Y otra cosa que ha afectado al gobierno de Vladimir Putin son las sanciones impuestas, que son apenas un puñado de las más de 5,000 medidas excepcionales de las que, según European Dialogue, ha sido objeto por seguir adelante con lo que desde un principio ha denominado una operación militar especial. Además, se han congelado unos $300,000 millones de oro y reservas de divisas en Occidente, y el tráfico aéreo en el país se redujo de 8,1 millones a 5,2 millones de pasajeros entre enero y marzo. Tras el último paquete de sanciones de la Unión Europea, Rusia podría seguir contando con este flujo de ingresos hasta al menos fin de año, cuando se espera dejar de importar hasta el 90% de petróleo crudo proveniente de Rusia. Mientras tanto, Ucrania calcula que ha sufrido un golpe económico asombroso. El 35% de su Producto Interno Bruto ha sido eliminado de un solo plumazo por la guerra. Nuestras pérdidas directas hoy superan los $600,000 millones, dijo recientemente Andriy Yermak, asesor de Zelensky, presidente de Ucrania. Ucrania es un importante productor agrícola y dice que no ha podido exportar unos 22 millones de toneladas de cereales, culpa de la acumulación de envíos a los bloqueos rusos o a la captura de puertos clave. Las consecuencias se han extendido por todo el mundo.
elevando aún más los costos de los bienes básicos que ya estaban en pleno apogeo en muchos lugares, productos de los rezagos en transportes que dejó la pandemia del COVID-19. Los precios del petróleo crudo en Londres y Nueva York aumentaron entre un 20% y un 25% en lo que va corrido de la guerra, lo que resultó en precios más altos de los combustibles. Pese a que los suministros energéticos ya registraban precios elevados desde que comenzó el año debido al encarecimiento de determinadas materias primas, la guerra no ha hecho más que agravar la situación. Lo que sí podría representar un problema para Rusia sería su capacidad de producción ante la imposibilidad de transferencia tecnológica tras las sanciones occidentales. Según el Ministerio Británico de Defensa, la financiación del gobierno ruso está permitiendo que la base industrial de defensa del país se movilice lentamente para satisfacer las demandas que le impone la guerra en Ucrania. Sin embargo, la industria podría tener dificultades para cumplir con muchos de estos requisitos, en parte debido a los efectos de las sanciones y la falta de experiencia. Andrei Elchaninov, ministro de Defensa británico, dijo que la producción rusa de óptica de alta calidad y electrónica avanzada probablemente siga teniendo problemas y podría socavar sus esfuerzos para reemplazar los equipos perdidos en Ucrania. Se cree que Rusia se está quedando rápidamente sin misiles guiados de alta precisión y, como resultado, está utilizando más armas indiscriminadas. Los funcionarios ucranianos también han afirmado que Rusia no puede reparar sus tanques o fabricar otros nuevos. Y pues ya con medio año de iniciación de la guerra, la magnitud del conflicto puede medirse no solo en términos de armamento utilizado y territorio capturado, sino también en su creciente costo humano. Miles de civiles se han convertido en víctimas de los combates, mientras que los que escaparon han huido por toda Europa en un esfuerzo por reconstruir sus vidas. Ucrania, en el pasado un país europeo próspero y joven, se encuentra ahora en ruinas. Estas cifras demuestran la magnitud del peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Así que dime, ¿qué piensas sobre toda esta situación? ¿Acaso te ha sorprendido la cantidad de dinero que ha costado hasta ahora la guerra? ¿Y crees que siga así? Pues todo esto dímelo acá abajo en los comentarios, porque yo ya me despido. Nos encontramos en la próxima. Chao, chao.